Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este programa especial de Tertulia Bravía. Bogotá fue el epicentro del debate mundial de política de drogas y reducción de daños durante 4 días, con la Conferencia Internacional de Reducción de Daños. Y yo tuve el placer de cubrir, asistir y empaparme de conocimiento en este gran evento. Yo estuve ahí entre panelistas, talleres, investigadores y pasillos llenos de, sobre todo, activistas que han vivido en carne propia el quehacer de el reduccionista de daños, que es un término pues que no me encanta, que viene del inglés harm reductionist, que igual me identifica pero me niego a usar, y pues que también han vivido el quehacer de la lucha por las personas usuarias de sustancias. Este ejercicio de relato, este podcast, es una compilación y de información y de todo lo que vi, y es el fruto del cubrimiento especial de Tertulia Bravía a la Harm Reduction International Conference que se realizó hace apenas días en Bogotá. Y quiero compartir aquí lo que vi, lo que escuché, lo que aprendí y también lo que me conmovió de toda la experiencia, que pues sin duda alguna creo que lo que se hizo fue algo realmente histórico, tanto para la ciudad como para el país y, por qué no, también para la institución que la trajo y la hizo posible. También, sin duda alguna, quiero cautivarlos, espero cautivarlos con este tema que me motiva, que me gusta, y pues esta experiencia realmente me deja más que picado y motivado a seguir haciendo cosas y a trabajar en este tema. Esta espero que sea una compilación de relatos y aprendizajes sobre cómo el cuidado sí o sí se va a imponer sobre el castigo, y los derechos humanos y la justicia son y serán la bandera de una reducción de daños que será solo el mecanismo para lograr un mundo más en paz y más justo. Acompáñenme en esta experiencia que trajo de todo, desde aprendizajes, contradicciones, ansiedades, pero sobre todo la certeza de que el cambio es imparable y pues esto mueve mucha gente y el mundo se está moviendo también alrededor de esta postura. Creo que quiero empezar con algo, pues como con lo más significativo o con lo más grande que me dejó pues la harm reduction, y es que realmente la reducción de daños, más que un servicio, más que una política de drogas y más que, digamos, un cambio, es un movimiento y es una lucha, es una forma de asumir la vida propia y proyectar el mundo que se quiere ver o que queremos tener, sin duda, que en este caso es un mundo más humano, un mundo en paz, también un humano más humano y un humano que viva y se relacione de manera más armoniosa con los suyos y con su entorno. Y aquí están incluidas las sustancias psicoactivas, claro. Creo que esta concepción es inseparable del querer garantizar los derechos humanos, y pues todos estamos de acuerdo en este ámbito de que es completamente contrario a la concepción de la prohibición y las nefastas consecuencias e implicaciones que ha traído tanto socialmente, políticamente y pues ambientales incluso, ¿no? Esta forma de ver el mundo nace también por la forma en que quiero ver a mi país. Por ejemplo, es una lucha, como les decía, es una bandera que se lleva, y es una realidad que el conflicto armado en Colombia tiene raíces históricas en la tenencia de la tierra y la gestión de la misma, y que hace años y décadas la violencia y el conflicto pues migró también por esta cuestión de la gestión de la tierra al narcotráfico, y pues hasta el punto de hoy nos tiene no solo en un narcoestado, un narcopaís de alguna manera y sin duda, sino que Colombia es un referente mundial en cuanto a las drogas de muchas formas. Por ejemplo, es el mayor productor de cocaína del mundo. Aquí se tienen las drogas de mejor calidad, a más baratas, a mejor precio. Y esto sin duda es algo muy curioso porque también resalta el papel vital que está cumpliendo Colombia en este momento, que es, digamos, la del activismo, la de abanderar el cambio, la de creer que esto puede ser diferente y apostarle a la paz, a la dignidad y al cuidado sobre pues la guerra y la represión y la prohibición. Es por eso también que el hecho de que se hiciera en Bogotá no es ninguna coincidencia.
Pues aquí en Bogotá, como les decía, sabemos que hemos padecido, y en Colombia hemos padecido de forma dramática, pues la guerra contra las drogas en el campo y en la ciudad. Y es el costo que hemos vivido de una política impuesta, el costo humano sobre todo, que pues nos ha llevado, como pues les dije, y es un reflejo de la conferencia, a abanderar esta postura de cambio de una perspectiva situada de aquí y sentía, digamos, que la hace sobre todo nuestra, que eso es muy importante, digamos, sobre los aprendizajes de la conferencia, que es sobre todo pues una postura propia. Es por esto, digamos, que este podcast lo dividiré en secciones temáticas sobre lo más tratado en la conferencia, sobre lo que más me llamó la atención, los mensajes más claros también que se pudieron haber transmitido y pues lo que más me impactó. Siéntanse libres de escuchar lo que quieran, si quieren háganlo por tres, hagan lo que quieran durante este tiempo. Espero acompañarlos durante un rato y pues que esto les suscite y les incite al menos la curiosidad de aprender y saber cosas que ni yo sabía, pero que me dejan pues con mucho conocimiento y muy motivado a hacer, ¿no? Creo que para empezar, el primer punto, algo definitivo es que la reducción de daños es algo holístico y es algo amplio y muy necesario, porque la disputa, digamos, como lo dijo Silvia Ojeda en el primer día de la conferencia, que es una activista colombo-brasilera, ambientalista y pues por el cuidado. La disputa no es solo por el derecho a usar drogas, sino el trasfondo es el derecho a vivir libremente. Y digamos que de esta forma transgredir y romper el control que se realiza sobre los comportamientos y sobre los y las cuerpas, ¿no? Llámese por medio del Estado, por medio de la prohibición, por medio del sistema. Es transgredir estas barreras y estas concepciones. De esta forma, digamos que una de las perspectivas principales de esta conferencia, también por tratarse de suelo colombiano y latino, es una perspectiva decolonial de la reducción de daños, que pues se hace muy necesaria y pues es muy valiosa, digamos, por las voces que allí estuvieron. Fue algo muy transversal, con charlas y plenarias con activistas de sectores que normalmente no son escuchados, ¿no? Que hacen un llamado al pensamiento crítico del sur y pues decolonial. Es por esto que, digamos, de los aprendizajes más valiosos que la HRI 25 deja, son los aprendizajes desde las comunidades y es cómo se ha hecho reducción de daños aquí en el sur global, en Latinoamérica, en África, en Asia. Pues es a partir de los barrios, de los parches, de las comunidades afroindígenas, trans, de la comunidad LGBT y esto quedó muy claro, digamos, con la cantidad de gente que habló desde sus experiencias personales, pues mostrando realidades que el norte no se imagina y pues de esta manera transgrediendo lo pues que normalmente se entiende o entiende el mundo como reducción de daños o harm reduction. Es por esto, digamos, relevante que desde acá, desde el sur, se construyan estas perspectivas de reducción de daños. Esto pues ejemplifica unas realidades de que la política de drogas afecta de forma diferenciada a sectores y poblaciones, ¿no? Algo muy evidente y que se mostró en la conferencia es que la política de drogas afecta de forma diferenciada sobre las poblaciones, por ejemplo, los afro, los indígenas, las mujeres, las trans. Más allá de eso es que la política de drogas hace parte de una forma de mantener el control racial y social sobre las poblaciones y eso, digamos, quedó muy claro en algunas charlas en las que estuve sobre las políticas de drogas y su impacto en las comunidades afro acá en nuestro país. El prohibicionismo es solo otro mecanismo de segregación racial y social y pues por lo mismo, digamos, que justifica la violencia contra las personas usuarias y pues las personas segregadas, los grupos segregados. De esta forma, por eso creo que de lo más valioso que tenemos para aportar desde el sur global es el romper esquemas, el transgredir y el proponer desde lo que nosotros sabemos y somos y conocemos y que se ha hecho. Porque si bien la reducción de daños puede que haya nacido en el norte muy ligado a las instituciones, ¿sí? Como un tema de salud pública, lo que las experiencias desde acá es que pues son las propias personas, las propias comunidades las que han materializado las propuestas, los proyectos, hasta los servicios para las personas. Y somos las personas, desde las personas, las que las van a hacer realidad. Algo muy
curioso que me pasó, digamos, en esta idea de transgredir concepciones es que en la conferencia hablé con un británico que venía de una empresa que se llamaba One Use. De hecho, de esa empresa tal. Su nombre era Grant Henderson y pues bueno, esta empresa se encarga de producir materiales para inyectarse, digamos, de un solo uso, pues como una medida de reducción de daños, como la más conocida hace años. El man me contaba, un señor ya de edad, que pues la altura lo tenía muy mal acá en Bogotá, entre pues muchas otras cosas que pudimos charlar sobre su empresa y sobre la conferencia. Entonces, claro, el man me decía que tenía soroche y yo le expliqué, bueno, lo que usted tiene es soroche, tal, esto es normal, la altura. Y el man me dijo, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, pues la verdad yo solo conozco que mastique hoja de coca o un té de coca, tal. Y el man, pues muy curioso y pues como cuidadoso, me dijo, ok, y eso es fácil de conseguir, eso es legal aquí, eso me va a drogar, o sea, me va a hacer como un estimulante, pues de las cosas valiosas es que pues la conferencia también lo dio todo para pues romper estas barreras y estos estigmas, ¿no? Y estas mismas concepciones. Entonces pues yo le dije, pues tal vez no sea fácil de conseguir como se consigue en una tienda, pero acá hay, de hecho, había un parcero de Colombia que estaba con su emprendimiento de pues té de coca y él fue y lo compró y pues realmente es de esta forma en que se rompen, digamos, las concepciones y los estigmas que desde el norte se tienen, ¿no? Cosas como tan básicas como el conocimiento ancestral de la hoja de coca, pues más allá de la producción es una forma en la que pues las personas conviven con la realidad andina en este caso. Pues creo que eso fue muy interesante y simplemente fue como una de las cosas que me permitieron como pues transgredir, digamos, de esta forma las concepciones y pues que se apunta desde los conocimientos del sur a como la reducción de daños es solo la bandera, digamos, para dignificar los derechos, dignificar las personas y pues que es una lucha social y política, ¿no? Estos temas, digamos, los pienso muy situados en nuestro continente como latinoamericano y por eso también le pregunté a personas aledañas, a mí, cercanas en la conferencia, sobre este tema. Entonces quiero que escuchemos a Héctor, él es trabajador social de Puerto Rico, vino con su movimiento y le pregunté sobre por qué es importante pensar la reducción de daños desde el sur global y él pues me dio una respuesta muy buena, así que por favor acompáñenme a escucharlo. Hola, mi nombre es Héctor Ramos, soy de Puerto Rico, pertenezco al colectivo Micelio Abolicionista. Trabajamos para abolición de cárceles, prisiones y lógicas punitivas, porque es importante desarrollar una perspectiva desde el sur global de reducción de daños, incluyendo el Caribe, ¿verdad? Yo considero que es importante porque somos personas racializadas, feminizadas, que hemos sido víctimas de todo el abuso y la expropiación del norte global sobre nuestros recursos, sobre nuestros cuerpos también. Y entonces no podemos pretender que estas personas que nos expropian, nos expulsan, nos excluyen del espacio, que no hablan nuestro mismo idioma, pues nos enseñan a cómo reducir daños. Si no es desde nuestras propias experiencias, ¿verdad? So, yo creo que es bien importante de cómo nosotros como latines, nosotros como puertorriqueños, como caribeños, pues empezamos a palabrar cómo se ven nuestras comunidades, cómo se ven nuestras experiencias, cómo se ve desde nuestro propio idioma, desde nuestra propia piel, cómo es cuidar a los demás, acompañar a los demás, que son usuarios, que son personas que trabajan también con usuarios, ¿verdad? Desde una perspectiva más anticolonial, más en sintonía con la naturaleza, desde el buen vivir, que muchas veces esta perspectiva no te lo da el norte global. Muchas veces no, esta perspectiva no te la da el norte global. Entonces yo creo que es bien importante reafirmarnos en nuestros conocimientos ancestrales y ver de qué manera nosotros pues empezamos a resignificar la reducción de daño desde una perspectiva hispanohablante, latina, ancestral, y reconociendo las diversidades, ¿verdad? Negras, discas, trans, no binarias, femeninas, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que desde Latinoamérica se puede empezar a hacer con mayor intencionalidad, reconociendo que hay mucho trabajo para hacer, ¿verdad? Pero que podemos adelantarlo porque la perspectiva ancestral puede llevarnos un poco más cerca de eso. Y yo creo que eso. Listo, como lo dijo Héctor, pues creo que los aprendizajes son más que vastos y
no hay que mirar al norte para saber qué hacer, sino mirar hacia nosotros para implementar lo que nosotros necesitamos, ¿no? En medio de todo el evento, pues digamos que este, como les dije, fue un mensaje principal, fue muy recurrente, pero también, digamos, la conferencia y como institución del norte, pues un poco se dejó ver esa blanquitud y pues por más progresista que sea y alternativa que sea, pues la postura política sobre todo, si es blanca es, tal vez blanca se quedará, ¿no? Y una de estas pues aprendizajes y estas pues evidencias de esto es fue una charla sobre servicios de reducción de daños en contextos de cárceles, ¿sí? Un poco, pues esta charla sí realmente fue muy interesante porque evidencia que pues en las prisiones necesitamos reducción de daños, necesitamos esta implementación y este enfoque en todos los lugares. Mostraban, digamos, como en el mundo, sobre todo pues en el mundo, digamos, realmente Europa, Norteamérica, pues se implementan reducción de riesgos relacionados con las drogas inyectadas, llámese sustitución por opiáceos, que pues es una forma de contrarrestar la dependencia a la heroína, que es por medio de medicamentos o inyecciones, pero pues que evitan o pues quieren hacer como un tránsito de que las personas dejen de consumir heroína y pasen a pues medicamentos opiáceos derivados, pero pues que no son propiamente la heroína y no tienen sus efectos. O también con la pues como dándoles jeringas o pues manteniendo naloxona, ¿no? Que es este medicamento, este medicamento que puede revertir la sobredosis y que salva vidas. Pero pues como les decía, todos estos ejemplos fueron principalmente relacionados con estas sustancias y este tipo de drogas. También porque en la reducción del daño nace muy ligado, pues hace 40 años o más, a los contagios de VIH por compartir jeringas y pues digamos que tiene todo un desarrollo relacionado con esta problemática. Y digamos que pues la charla fue muy informativa, pero realmente siento que se quedó corta y se queda corta digamos con esa perspectiva pues única de qué es lo que sucede y qué es lo que necesitan las personas en la cárcel. Yo en un momento pregunté si sabían de otras formas de reducir daños que se estuvieran implementando en la cárcel. Y es que el ejemplo más claro que di es que aquí en Colombia nosotros no tenemos una crisis por el fentanilo, no hay una inmensa población que consuma drogas inyectadas. De que la hay, eso es claro, pero el impacto puede que no se vea y la cantidad de gente no. Tal vez en la cárcel y en la calle lo que tenemos es bazuco, lo que hay es perico, lo que hay es chamber y derivados del alcohol. Entonces fue muy interesante la charla, pero realmente no, pues se quedó corta en términos de brindar herramientas un poco y de informar ampliamente. Solo era mostrar unos logros que puede que sean logros, pero pues mantienen esta perspectiva colonial del asunto. Y alguien que lo dijo muy claramente y que alzó la voz después de mí fue otra compañera mexicana, Amaya Ordorica, perdóname, que trabaja para la alcaldía del DF y pues ella fue muy clara en denunciar pues el carácter colonial de esa charla, de la conferencia y pues de que el solo hecho de tener que hacerse entender en inglés y de hablar inglés para que te entiendan, estando en Bogotá pues es una muestra de ello. Entonces es una reflexión muy valiosa que demuestra igual el carácter de estos eventos y de las instituciones y pues que refuerza el hecho de que tenemos que hacerlo desde nosotros. Ella mencionaba el hecho de que en México el cristal o la metanfetamina pues es lo que inunda un poco las calles y que se consume en las cárceles también. Entonces pues son factores muy diferenciados, ¿no? Que impactan de forma distinta a las personas. Esta experiencia puntual me da paso pues digamos como para el segundo gran tema de pues que me hizo ver o que influyó en la conferencia y es ver la crisis de las drogas inyectadas, ser consciente de que es una crisis y ver las dimensiones de esto. Como les decía, estar rodeado por tantas personas pues del mundo en un espacio que se habla todo el tiempo pues me demuestra que y es un hecho que digamos el mundo está trabajando en la contención de la crisis de las drogas inyectables y del fentanilo porque es un impacto global que para mí como colombiano y pues siento que a nuestra sociedad le cuesta ver y cuesta asimilar
pero realmente las dimensiones son muy drásticas y por eso se llama crisis, ¿no? De los eventos más curiosos, de las charlas más curiosas a las que asistí, fue una charla, digamos, sobre una review, un panorama de las salas de consumo supervisado a nivel global. Fue una charla pues con personas de todo el mundo, un panel de alto nivel donde pues personas que abanderan y llevan esta iniciativa de reducción de daños en todo el mundo pues dieron sus opiniones y sus experiencias. Las salas de consumo supervisado han sido la mejor forma de evitar las muertes por sobredosis y son entonces la mejor forma o la muestra más clara de cómo la reducción de daños salva vidas. Es un poco difícil de asimilarlo para nuestro contexto, para ciertas personas, pero son lugares en donde las condiciones están dadas en términos de salubridad, de acompañamiento en salud, en psicología, psicosocial, para que las personas que se inyectan drogas las usen de una forma segura y que no nos dejen al inyectarse. Creo que es de lo más valioso y es lo más claro, digamos, que tienen estas personas. En las salas de consumo supervisado, las personas no nos dejan al inyectarse, no hay muertes y esto debería ser suficiente para entender la implicación de esta forma de ver el mundo, de la implicación de estas políticas y pues de estos servicios al fin y al cabo. De lo que también más me llamó la atención un poco de esta charla en particular y de la crisis de las drogas inyectadas es que el movimiento mundial de la reducción de daños alrededor está inspirado también, es un movimiento social muy grande y está inspirado también en muchas personas que no están. Hay personas que han perdido muchos cercanos y personas amadas y que pues son muertes que se hubieran podido evitar con la reducción de daños de muchas maneras, ¿sí? Y que también son personas que lidian muy seguido con la muerte, con la vulnerabilidad, con condiciones difíciles y que pues esto lo hace un trabajo muy altruista. Parte, digamos, de este aprendizaje es que todos los contextos son muy diversos, tanto, digamos, desde Latinoamérica hasta cada población tiene contextos muy diversos, los territorios condicionan también a las poblaciones y esto condiciona su relación y el uso de las drogas que tienen, de las sustancias. Entonces, digamos, fue también muy curioso ver allí en este panel cómo en Países Bajos hace 25 años tienen salas de consumo supervisado, ahorita tienen 30 salas de consumo en todo el país y son una sociedad que ha crecido con esta implementación, entonces es normal verlos, es normal que la población pregunte por estos servicios y es normal que las personas las usen. Pues muy contrario, digamos, al caso colombiano o mexicano, cuyas primeras salas de consumo pues abrieron hace apenas máximo 6 años, en 2018 la primera en Mexicali, México, y pues en Colombia el proyecto Cambie lleva, pues estoy seguro que no más de 2 o 3 años. Algo que también aprendí, digamos, de las lecciones del mundo y de los impactos es que en Norteamérica, pues la crisis es una crisis y es porque la gente se está muriendo. Y hay poblaciones, hay lugares, ciudades en las que pues hay de 3 a 20, 50 muertes diarias por sobredosis y hay centros, digamos, como el de Montreal, que revierten 30 sobredosis diarias con naloxona. Y esto pues es un logro muy grande porque pues cada vida salvada es una victoria. Cada vida que se salva es una victoria y esto pues realmente es lo importante de esta cuestión, ¿no? Para el caso latino y colombiano también, pues los aprendizajes vienen de México por su cercanía con Estados Unidos y en Colombia, pues la primera sala de consumo ya establecida es de Proyecto Cambie. La idea es que pues se expanda y pues se siga aprendiendo de este tema. Y por esta razón también dialogamos con Daniel Rojas, coordinador de Proyecto Cambie, sobre las salas de consumo en Colombia y cuál puede ser su proyección e importancia, digamos, en este contexto. Y esto fue lo que nos dijo. Digamos que lo primero es que nosotros en este momento desde Cambie especialmente y otras organizaciones de sociedad civil estamos apoyando la creación de los lineamientos de salas de consumo supervisado que van a tener otro nombre y para mí es una discusión absurda, sea el nombre que pongan, lo que importa es que empiecen a operar y trabajar para las personas. También ahorita estamos ayudando para la creación no la creación, perdón, para
que Cali empiece y abra sus puertas, que están muy cerca de poder hacerlo. Creo que esos dos van a ser eventos muy, muy importantes para que se siga avanzando como en el proceso. Y también el hecho de que, bueno, aunque tengamos lineamientos, se va a tener que arreglar o se va a tener que mirar ciertos asuntos en términos de financiación, porque no pueden ser las instituciones de salud las que operen esto, sino tiene que ser la sociedad civil la que reciba el apoyo, porque somos quienes tenemos los procesos con la comunidad y con los usuarios. Es muy claro de esta forma como pues las comunidades tienen la voz y tienen las condiciones para conocer, y esto también fue muy importante, digamos, en términos de pensar lo latino y lo que la conferencia aprendió de lo que vino aquí a Bogotá, por lo que vino aquí a Bogotá. De esta forma, digamos, sabiendo que los contextos son muy particulares, es muy, bueno, para mí fue muy enriquecedor entender el contexto del uso de inyectables en México. Este tema me permite hacer tránsito al tercer tema de este podcast, como a la tercera línea transversal que quise, y es ver el estado del consumo de drogas, de la reducción de daños y de las políticas de drogas en nuestro continente, ¿sí? Y entender cómo las dinámicas sociales son contextuales, cambiantes, y así entender las estrategias para afrontarlas. Empiezo por México porque me permite ligar los temas y porque, digamos, es un territorio que, pues por su cercanía con Estados Unidos, su frontera le ha hecho, pues, pasar muchas cosas, algunas cosas padecer, ¿no? Y la influencia en el uso de sustancias ha venido directamente desde el norte y ha venido bajando desde la frontera con USA. Realmente en este punto en este momento vive en una alerta por las condiciones en que se usan las sustancias. Una evidencia de ello es que en este momento Tijuana y Mexicali, que son ciudades fronterizas en la costa occidental de, pues no en la costa, pero sí en la parte occidental de México, justo como bajo San Francisco, pues viven y están entrando al círculo global del consumo de drogas inyectadas, y ya pues es una materia que se consolidó y son agravantes que vienen del norte, ¿sí? Y son centros, son ciudades que pues son epicentros de consumo de fentanilo en este momento. Los contextos, como decía, son muy variantes y las influencias son sociales y han venido bajando del norte. Fue muy enclarecedor como en una charla pues nos explicaban cómo pues hace tal vez 6 años se consumía heroína principalmente, digamos, que es lo que ellos conocían. Paulatinamente el mercado se fue ensuciando y se fue, digamos, personas que empezaron a usar fentanilo sin saberlo. Y tal vez hasta el 2022-23, y hoy en día, digamos, este año ya lo que se sabe, lo que muestran las investigaciones es que lo que se consume principalmente es fentanilo con silacina. La silacina es un anestésico para caballos, pues que ha venido ensuciando las sustancias y las personas sin saberlo pues las han consumido, y esto implica mucho más riesgos para pues su salud, riesgos de morir y riesgos también de generar heridas cutáneas por las inyecciones. Digamos que este mercado se ha ido cambiando desde el norte tanto que pues han encontrado rastros de cocaína y metanfetamina, que es como tal vez de las mezclas más usuales que pues vimos en la investigación sobre consumo de inyectables en el norte de México, y que al fin y al cabo esta dinámica del consumo es una crisis compartida que está viniendo de Estados Unidos y Canadá, y que revela, digamos, la influencia incluso en el uso de las sustancias, cómo puede derivar los impactos sociales de esta forma. This is what trance feels like. De otro aprendizaje sobre el país mexicano, pues digamos, es que es un país que se está moviendo mucho en este tema. Hay mucha investigación y fue muy clarificador, digamos, el papel que pues está jugando la sociedad civil allá también. Y pues también, digamos, que me ayudó mucho a entender el consumo, pues las personas con las que compartí, y esto puede ser como un shout out, un saludo a los compas mexicanos que conocí, a Marihuanela, a Paula, a Caicero también, y a Leo, que por acá sonó y sonará, pues que me ayudaron a entender el fenómeno y que compartimos poco pero suficiente para seguirnos la rueda y estar pendientes y conocer del otro. Gracias a ellos también entendí que en México el tema del cristal es algo
pues que impacta mucho a la sociedad mexicana. Muchas personas consumen metanfetamina de muchos estratos sociales, desde la calle hasta las fiestas tal vez. Entonces es como de los factores y de es otro ejemplo de cómo las poblaciones y los territorios determinan de formas diferentes los consumos, ¿no? Cómo los impacta de forma muy distinta. En este contexto de México, con todo lo del fentanilo y más allá de eso, se están haciendo cosas como el testeo de las sustancias, que ha sido como muy principal para saber, digamos, cómo ha evolucionado el mercado, el consumo de sustancias relacionadas con las inyecciones y también relacionadas con el consumo recreativo también de otras sustancias, y pues que hace parte de las principales estrategias de reducción de daños, y pues hasta el punto que han llegado a saber de la llegada del tusi colombiano allá, lo cual pues no es de orgullo, pero es un fenómeno pues complejo que también está promocionando, pues digamos, Colombia de alguna manera, pues está impulsando, no Colombia, pero sí los colombianos de alguna manera. De esta forma, pues quiero dar paso, digamos, al estado del arte de la política de drogas en Latinoamérica, y quiero que me acompañen un poco en este pequeño viaje por nuestro continente, que lo disfruten como yo lo hice, como hablando con estas personas, que escuchen las voces y que se dejen transmitir y transportar por los acentos y las voces que tenemos en nuestro país, y que pues la conferencia para mí fue un placer escuchar, digamos, personas de tantos lugares con tantas cosas para decir, cosas tan relacionadas, ¿no? Pues en este primer caso mexicano le pregunté a Sara Snap, investigadora y activista de Instituto RIA, sobre cómo ve la situación de la política de drogas en México y pues la disputa con el norte, la crisis del fentanilo y en todo pues la gestión de la presidenta Sheinbaum en este contexto. Y esto fue lo que me dijo. Sí, bueno, yo creo que estamos enfrentando una situación bastante compleja con la relación con Estados Unidos, y obviamente vemos a la presidenta pues intentando defender nuestra postura, nuestra posición frente a aranceles, frente a una situación muy difícil. Entonces, por un lado vemos eso, por otro lado vemos que el fentanilo es como el tema principal en la relación entre Estados Unidos y México. Sin embargo, y que hay una campaña muy grande con muchos fondos hablando del fentanilo en México como una respuesta a Estados Unidos, ¿no? Mira lo que nosotras estamos haciendo en esta situación. Sin embargo, creo que pensando en cambios legislativos o algo grande en la política de drogas en México, yo creo que va a ser en unos años, porque ella todavía está como posicionando cuáles son sus prioridades, qué puede hacer ella, y también porque ella pues viene de un gobierno anterior donde entonces ella tiene que generar sus propias políticas públicas y un poco salir de la sombra y decidir cuál va a ser su postura. Y yo creo que eso va a tomar unos años. Ahora, creo que sí hay cambios significativos e importantes en que puede haber en programas, no tal vez en un proceso legislativo, sino en cambios desde y dentro del gobierno. Y el otro punto de esperanza es en la Ciudad de México, que obviamente también el país es grande, hay muchas diferencias, pero en la Ciudad de México, que han nombrado a una persona muy reformista a liderar la estrategia de política de drogas y adicciones en la ciudad, y que pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, ella en su gobierno anterior como en Iztapalapa y ahora con jefa de gobierno, tiene una visión de reducción de riesgos y daños en los servicios. Entonces existen algo que se llaman los centros colibrí, que son centros dentro de espacios públicos donde permiten que la persona puede venir y recibir servicios de reducción de riesgos y daños, con esa perspectiva de que no estamos intentando promover la abstinencia, sino que es posible tener conversaciones y diálogo con personas usuarias, y que permiten que ellos pueden como sostener un consumo, pero recibir servicios públicos. De lo que nos dice Sara también, pues puede constatarlo un poco en la pasantía que hice en la Fundación Paz y Reconciliación en Pares, y es que Sheinbaum llega un poco bajo la sombra de AMLO en lo político, y pues está en ese ejercicio de desmarcar y hacer su camino. Pero algo muy claro es que no hay otro camino para la contención del fentanilo que la reducción de daños, y eso pues en México lo saben, lo tienen muy claro, e incluso el gobierno Trump, con todo lo que tiene, con lo negacionista que es, por debajo de la mesa, acepta estas cosas, porque es lo único que va a salvar vidas. Entonces, eso fue lo que nos dijo Sara. Quiero que en este momento
pues transitemos al otro lado del continente, a la punta, al sur, bien al sur, y nos vamos para Argentina. Yo hablé con Pato Catriel de Arca Drogas, un colectivo y un activista y un loco muy, muy, muy hablador y empático sobre el contexto, digamos, que vive la política de drogas bajo el gobierno Milei y pues el contexto del uso argentino de las sustancias, de la normatividad y de cómo puede, pues, cómo se vive allá y cómo ha sido, pues, el gobierno Milei en este aspecto, ¿no? Entonces, esto fue lo que nos dijo Pato. Bueno, la verdad que es una pregunta bastante buena, porque Argentina es un país que es muy avanzado en un montón de aspectos, en términos de derechos humanos, en términos de, sí, de alguna manera de que el Estado reconozca un montón de luchas y derechos ciudadanos, como puede ser la identidad de género, el juicio de las juntas militares, un montón de cosas. Pero en todo lo que respecta a política de drogas, somos de los países más retrasados de América Latina. Somos de los países con políticas más conservadoras, en donde las penas por tenencia son de las más duras de América Latina, donde no tenemos límites, cuando te pueden meter preso y tener una causa judicial que termine en prisión, desde poseer una semilla de marihuana hasta cualquier cantidad de cualquier tipo de droga ilegalizada. Entonces, en ese marco tan malo, el gobierno de Milei lo que está haciendo es deteriorar el Estado general, destruir el Estado, o sea, destruir las políticas públicas de salud. En ese marco también quedan cada vez más desamparados todo lo que tiene que ver con salud mental y consumos de sustancias. Pero como eso, Argentina nunca se caracterizó por tener una política buena de reducción de daños ni nada parecido. Okay. Bueno, yo creo que eso es muy nuevo en nuestro continente, ¿no? Yo soy de acá, de Bogotá. Quería preguntarte, allá no hay dosis mínima. Allá o sea, ¿hay algo sobre la dosis personal, dosis mínima, de abastecimiento, cómo se llama? No, lo más parecido que hay es un fallo de la Corte Suprema. Son dos fallos, pero el más conocido es el fallo Arriola de 2009, que dicta la inconstitucionalidad del artículo 14, inciso 2 de la Ley de Drogas, que es la que pena la tenencia para consumo personal. Y ese mismo fallo de la Corte Suprema mandó en 2009 al Congreso a reformar la Ley de Drogas para adecuarla a la Constitución. Y nunca se generaron los consensos políticos adentro del Congreso parlamentarios para justamente dar que alguno de esos proyectos que anduvo dando vueltas llegue a modificar la ley de drogas, así que nunca abandonamos el esquema punitivo y la verdad que hoy en día es uno de los lugares donde se ve en América Latina más claramente la utilización política que tiene la guerra contra las drogas, porque la gente que va presa, la gente pobre, la gente racializada, negros, pobres, gente que vive en barrios marginales, mientras que la gente blanco, la gente que tiene acceso a mejores recursos y mejor calidad de vida, generalmente no paga las consecuencias por el uso de drogas para consumo personal. Así que eso es un poco el contexto. Esto que nos dice Pato, pues es muy, como que me lleva a un tema que voy a consolidar pues con todo este repaso latinoamericano y que pues es como colombiano. Colombia es un país muy particular en este tema de las drogas porque padecimos la guerra, pero también abanderamos el cambio y aquí tenemos muchas ventajas que en otros lugares no. Entonces, en ese sentido, vamos a cruzar la frontera y nos vamos para Chile, porque hablé con Camilo Obregón de Reduciendo Daños Chile sobre pues cómo es esta dinámica en Chile, cuál es la realidad, cuál es la política de drogas allá y un poco cómo se ve la reducción de daños. Y esto fue lo que me dijo. En términos de políticas de droga, creo que Chile está muy atrás en este momento. Tenemos una ley que yo creo que es muy obsoleta en el sentido de que no está penalizado el consumo, pero sí el porte, el almacenamiento y sin ninguna tipificación. Es decir, puedes consumirla, pero no la puedes tener. No la puedes transportar, ni mucho menos adquirirla. ¿Vale? El mejor avance que se ha logrado estos últimos años es la inclusión a esto de que la cannabis está permitida bajo tratamiento médico. Pero el consumo recreativo es muy criticado por la ley. En el fondo, eso sigue un poco la lógica de Latinoamérica, pero en Chile no hay estas como garantías de seguridad al usuario, como portar una cierta cantidad o algo así. Eso no existe. Es una ambigüedad total. Por ende, si el policía decide que tú estás portando más de la cuenta, te la clava, claro. Mi nombre es Camilo Obregón, soy fundador y presidente de Reduciendo Daño. Camilo aquí nos dice un poco también algo similar que vemos en todo el panorama latino y que compartimos, y es como esta relación con los agentes del orden, ¿no? Y pues los abusos y pues la realidad de la gente consumidora. Por esto también, digamos, es muy interesante ver la similitud con otro país más cercano. Hablé con Humberto Rotondo de Proyecto Soma de Perú.
Ellos son una organización que hace reducción de daños en Lima y en Perú. Y pues él me brindó más luces también sobre cómo ve el panorama en Perú, cómo es esta realidad allí. Y pues para cerrar un poco este tránsito latinoamericano, vengan acompáñenme a ver qué fue lo que me dijo. Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Rotondo, trabajo en Proyecto Soma como director de recaudación de fondos. Y bueno, la política de drogas en Perú es bastante estándar para América Latina, con algunas pequeñas diferencias para bien y para mal. En general, somos un país que ha criminalizado el uso de drogas hasta ciertas cantidades, ya sabes, como en distintos países. Creo que es marihuana 8 gramos, pasta base 2, cocaína 2, 1 gramo de distintas cosas, pero lo típico. La reducción de daños en cuanto a análisis de sustancias, un trabajo que hace Proyecto Soma en Perú, no está permitida, pero tampoco está prohibida. Entonces, por el principio de legalidad se puede hacer, porque todo lo que no está prohibido está permitido. De todos modos, igual Proyecto Soma empezaba a trabajar en el sistema de alerta temprana de la Organización de Estados Americanos y con otros entes del gobierno peruano. Entonces, mal que bien, ya estamos reconocidos y todo lo que hacemos es perfectamente legal. ¿Qué más? Las plantas mágico-religiosas están permitidas para fines mágico-religiosos. Entiéndase, plantas psicodélicas, tabaco, guachuma, claro, ayahuasca. Y hay una cierta regulación mínima desde el Estado, pero recogiendo esto de patrimonio cultural, no tanto del tema de uso recreativo, eso no es legal, pero pues si puedes explicar por qué lo usas, todo bien. La hoja de coca es legal por una excepción que firmamos en el Tratado Internacional de las Convenciones de Narcóticos, a diferencia de Bolivia, por ejemplo, que ahora tiene este problema de legalizarlo porque en su momento no firmó el tratado sin reservas. Claro. Perú firmó el tratado con reserva de hoja de coca, entonces, por más que es un mercado legal muy pequeño y muy olvidado, lo administra ENACO, que es la empresa nacional de la coca, que tiene el monopolio, pero bueno, existe esa infraestructura. Y ahí nada, de una educación basada en abstinencia, en estigmatizar al usuario, sí, lo típico, sí, con esas pequeñas diferencias. Listo. Con esto que nos cuenta Humberto, pues terminó mi viaje latinoamericano. Sé que me faltó ver muchos países y eso lo lamento mucho porque pues quisiera conocer todo el continente con este tema y de esta forma, y sé que muchas personas de otros lugares fueron. Pero esto me sirve también para asegurar y como consolidar un panorama latino, pues que es muy similar, ¿sí? El prohibicionismo nos ha llevado por delante, pero también ratifico que Colombia tiene unas leyes muy particulares, privilegiadas, y que tiene contextos muy distintos y pues particulares, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia la ley nos permite sembrar 20 plantas de cannabis para consumo, para autoconsumo, ¿sí? La dosis personal está protegida por la Corte Constitucional, a pesar de que la policía quiera incautarla y el código de policía pues diga que eso no, la realidad es que sí la hay, y no solo de cannabis, hay de varias sustancias, de cocaína, de hachís, por ejemplo. Y pues digamos, Colombia fue el país que trajo a la conferencia a Latinoamérica, y eso pues es gracias a una bandera y un movimiento muy consolidado, y como lo dije ya antes, una lucha que se está dando desde muchas perspectivas. Quiero cerrar este barrido político de Latinoamérica con cómo está la política colombiana en este aspecto, ¿sí? Y la política entendida de muchas formas, pero digamos, en lo político, el gobierno realmente ha tenido la disposición de hacerlo, y yo pensaba, digamos, estando en la conferencia, cómo es la vida de loca y cómo veía yo a Petro hace 3 años en el discurso de posesión hablando sobre su postura a la guerra contra las drogas, y para mí era pues motivo de alegría y casi orgullo pues que estuviera diciendo eso, pero pues fue gracias a esta disposición política que también se trajo a la conferencia y que se dio el golpe en la mesa de la política internacional. Un ejemplo de ello es la embajadora ante Viena, Laura Gil, que estuvo en la conferencia y muy consciente de ello pues habló del papel que ha tenido Colombia en Viena, que logró romper el consenso, cosa que ya pues hablé antes, justo con Julián Quintero, por ejemplo, pero que al menos en el ámbito internacional Colombia está dando el espaldarazo y está siendo el pie de lucha de esto, ¿no? Y está haciendo el cambio. Un panorama distinto es la política nacional, porque la política colombiana es muy compleja y porque pues nuestra sociedad sigue siendo muy conservadora. Muestra de esto fue también, digamos, las charlas que hubieron con los congresistas que fueron a la conferencia, Lozada, María del Mar Pizarro,
Daniel Carvalho. Digamos que ellos tienen muy claro, digamos que la oportunidad se perdió en este gobierno, la oportunidad de al menos dejar algo tangible, y ese es como el temor del gobierno Petro un poco, el temor de no dejar algo más sólido que la política nacional de drogas en este tema, y es, digamos, cómo se quemó en la puerta del horno el proyecto de regulación de cannabis por una mala jugada del gobierno, por una desfachatez ahí política que costó el paso de este gobierno, y pues tal vez la última y única oportunidad en los años más recientes más tangible de tener la regulación de la marihuana en Colombia. Otro proyecto que está ahí en veras es propiamente el de reducción de daños, que depende también de las comisiones de Senado y Cámara, de los debates, y que se espera que sea muy difícil de pasar por el contexto político, por lo que queda de legislatura y por que ya se vienen las elecciones el otro año, y eso complica la gestión, el paso de proyectos, y pues el Senado se vuelve muchísimo más difícil, ¿no? Y muchísimo más como paila. Con esto también, digamos, del estado de la política nacional, algo que sí es evidente, y es que lo político trasciende de la política, ¿no? Y lo político, como les decía, es una forma de vivir, es una forma de asumir el mundo, es la forma de creer en la reducción del daño, en el consumo. Y ejemplo de ello es las organizaciones que han hecho posible no solo la conferencia, sino materializar las realidades, pues en este país, las realidades de cambio, las mejoras, y pues las realidades de que un mundo libre de drogas no es posible, sino que una mejor relación con las drogas es posible, y tenemos que hacerla real, cada vez más real. Es por esto que algo muy político es el activismo, y definitivamente la manera de vivir y ser portador de este mensaje pues es un reto, y el activismo, digamos, pasa muchas veces por ser algo tabú, por el hecho de salir del closet psicoactivo y de politizarnos como personas que usamos sustancias, y politizar a las personas que usan sustancias también, tanto legales, ilegales, llámese alcohol, marihuana, café, azúcar, mate, heroína, lo que sea. Eso es sustancias psicoactivas, y cada vez que somos conscientes de eso, pues opino yo, vamos a hacer como más real este cambio, y vamos a saber que esto es algo que nos puede impactar la vida de todos, porque la reducción de daños no es solo para el consumidor, la reducción de daños es bienestar, la reducción de daños son derechos humanos, es salud, es derecho a una vivienda, es derecho a vivir dignamente. Eso es la reducción de daños, es muy holístico, como ya les decía. Por esto, digamos, la forma de activismo pues que he visto últimamente, o pues yo con la que he convivido un poco, es pues la de las redes sociales, la de los proyectos sociales, y la del trabajo, y la del trabajo comunitario también, ¿no? Y siento que en ese sentido ha sido muy importante y muy revelador hablar sobre el rol de las mujeres en este proyecto de cambio, en esta lucha reformista de drogas y de política de drogas. Los logros y retos como usuarios y activistas y como referentes del cambio pues son muy diferenciados, y tendrán y habrán mucho valor en el futuro y en la actualidad también. Por eso también pregunté a activistas y personas que están inmersas en este tema cómo divisan las luchas futuras para las mujeres, cómo ven el recorrido que han tenido como mujeres activistas e investigadoras pues en esta lucha reformista, cómo se articula la lucha contra las drogas con la lucha por los derechos de las mujeres. Y Sara Snap, de nuevo, pues me dio una respuesta muy amplia y muy buena sobre el contexto mexicano de la lucha reformista y de la lucha por los derechos. Acompáñenme a ver qué fue lo que me dijo. Pues yo creo que desde las mujeres usuarias y el movimiento reformista intentamos en todas las posibilidades de intersectar con el movimiento feminista. Entonces hemos tenido, por ejemplo, desde distintos movimientos y grupos y colectivas contingentes en la marcha feminista del 8 de marzo, del 28 de noviembre, en el tema del aborto, como que intentar posicionarnos dentro del movimiento, de que somos mujeres usuarias y que también somos feministas, si es que asumimos esa identidad también, pero todavía yo creo, desde mi experiencia, siento que sí hay un estigma hacia mujeres usuarias
dentro del movimiento más amplio feminista, ¿no? De que todavía tenemos que seguir abriendo esos espacios. Y después, por otro lado, pues hay contingentes que vamos a la marcha canábica como mujeres usuarias, reivindicando que también tenemos que crear espacios seguros, a veces espacios sin combustión, a veces espacios donde podemos involucrar a las infancias para que una mujer o una persona gestante, lactando, puede llevar a sus criaturas a una marcha canábica y sentirse segura, porque si no, a veces el ambiente puede sentirse un poco denso, donde entonces no sientes que es un espacio familiar, y en realidad todo eso de la cultura, más allá de lo canábico, tiene que estar abierto a todas, porque si no, no podemos llevar a nuestras criaturas, pues no puedo participar, ¿no? Si soy la persona cuidadora. Entonces, creo que todavía estamos como abriendo esos espacios. Creo que no se regala ningún espacio, sino que lo vas y lo tomas y lo ocupas y te empoderas de ese espacio, y pues seguimos en esa lucha. Creo que las palabras de Sara son más que son una realidad y pues como llamado, como todo lo que han hecho las mujeres y su movimiento a el ocupar, al tomar y empoderar los lugares. Otra conversación que tuve sobre este tema fue con Vanessa Morris, coordinadora de Chile Cabeza, que pues me dio una mirada más situada en Colombia sobre esta lucha, esta perspectiva y cómo la ve. Y esto fue lo que ella me dijo. Sí, bueno, creo que este tema, digamos que sí llega a ser a veces como un tema como sin sabor, porque pues la información que existe sobre mujeres es muy poca en Colombia. Digamos que los estudios estadísticos se enfocan más como en estadísticas como muy generales de hombres y mujeres, pero no se ha hecho como un estudio serio, riguroso, en conocer cuáles son pues estas prácticas de consumo de las mujeres, qué tipo de sustancias consumen, cómo afectan también el tema del consumo de sustancias en espacios de ocio y el acceso, por ejemplo, a las violencias basadas en género, bueno, todo este tipo de cosas. Desde Chile Cabeza hemos podido trabajar como en cartillas pedagógicas para hablarle a las mujeres sobre los efectos, los riesgos y los daños de las sustancias en diferentes situaciones, como por ejemplo, como el uso de sustancias en la maternidad, el uso de sustancias cuando tienes la menstruación, cuando estás tomando antidepresivos, cuando estás tomando cosas hormonales. Entonces, como que esta información, digamos que todavía es muy nula acá, y necesitamos acceder más a esta información, hacer más estudios donde seamos las mujeres quienes participemos. Como les decía, creo que pues la reducción de daños es una lucha holística y es una bandera de lucha que se suma a los derechos humanos. Y pues que desde todas las perspectivas, y las mujeres sobre todo también tienen muchas cosas por hacer, proponer y demostrar y luchar en este aspecto. Entonces fue sumamente enriquecedor. También a esto se le suma pues esa perspectiva del rol fundamental del activismo, que es romper esquemas, y desde el sur, desde lo propio, desde la comunidad, desde lo comunitario. Y pues con esto del activismo y el transgredir algo, digamos, que me permite transitar al cuarto tema y último ya de la conferencia y este podcast, es el papel y el rol de la investigación activa. Sí, y fue algo muy importante, digamos, ver cómo en la conferencia es una reunión de personas que están viendo y estudiando sobre reducción de daños, pero están haciendo investigación y implementando servicios, proyectos, y pues que al fin y al cabo fue también un espacio en donde demostrar sus investigaciones, demostrar sus resultados, compartir con las personas usuarias, con las personas que investigan, con las personas que somos pues interesados en este tema y cómo aprender de eso. Y pues es muy importante la manera en que se investiga y la manera en que se llega a conocer y la forma en la que se llega, digamos, a las comunidades y a las personas consumidoras para identificar los contextos, ¿no? Es por esto, digamos, que fue muy relevante y fue muy significativo cómo, digamos, situar a las personas a las que van dirigidas y de quienes parten las iniciativas de reducción de daños, para así identificar dinámicas de uso y dinámicas de cambio de las sustancias y pues las costumbres de las mismas, ¿no? Fue muy importante también ver cómo la investigación etnográfica, por ejemplo, ayudó mucho a realizar la línea del tiempo, el diagnóstico del uso de inyectables al norte de México del que les hablé antes. Porque solo fue preguntando, conociendo y estando con las personas consumidoras cómo se logró identificar y se logra identificar las problemáticas, las costumbres y cómo se llega a identificar pues los mecanismos más idóneos para llegar y
hacer reducción de daños en los contextos. Entonces, una investigación social situada es lo que pues nos ayuda a identificar de manera más idónea cómo hacer estos cambios realidad y que sean efectivos y que sean situados y que tengan un sentido. En esta línea de la investigación, pues digamos que también aprendí muchísimo de charlas allá en la conferencia, y algo pues muy relevante es como el mundo y pues la reducción de daños se ve el testeo de sustancias o el drug checking. Fue algo también muy interesante ver cómo desde Estados Unidos pues trajeron una máquina pues que aquí ya conocían parches que testean sustancias, pero pues es lo último en guarachas en testeo, y es una máquina que se llama PTIR. Eso tiene su nombre en inglés, pero en español es básicamente espectroscopía infrarroja, y es una forma súper tecnológica de saber qué contiene la sustancia. La máquina básicamente uno pone una muestra y hace una lectura con infrarrojo que muestra una gráfica de la sustancia, ¿sí? Eso es como cosas pues que me sobrepasan en lo científico, pero sé que hay personas que lo pueden explicar y que pueden indagar de esto si les llama más la atención. Esta gráfica que muestra es casi una huella digital de la sustancia que estoy analizando en este momento. Y lo que sucede es que hay que contrastar esa gráfica con una base de datos de gráficas que ya tengo sobre sustancias, digamos, que ya sé que son, y que ya sé, digamos, que esta sustancia tiene esta gráfica y se comporta de esta manera en esta forma de hacer el análisis. Entonces es una forma muy tecnológica, muy nueva, que vi en acción en la casa de Échele Cabeza testeando cocaína y tusi, y pues que brinda una información eficaz en el momento y muy veraz, digamos, de la composición total de la sustancia. Es decir, uno ahí puede saber qué es lo que tiene. Y también asistí a un taller, digamos, de cómo se usa esta máquina, y ahí el ejemplo más claro puedo identificar todo lo que tiene una muestra: si tiene cafeína, que tiene lactosa, que tiene fentanilo, que tiene, digamos, el tusi puede tener ketamina, pero también tiene PMA, que es un análogo de la anfetamina. Es decir, una tecnología muy avanzada que pues cada vez es más implementada, es costosa, pero pues que brinda mucha más información y ayuda a la toma de decisiones informadas. En Colombia es una realidad que las organizaciones están haciendo testeo, no con esta tecnología todo el tiempo porque es muy cara. Sería genial tenerla en contextos de consumo, pero pues digamos que esto ya se hace. El testeo es una forma de mantener informado cómo está el mercado, cómo se usan las sustancias y prever los impactos sociales de las mismas, ¿no? Y por esto también hablé con Mauro Adrián y Vanessa, de nuevo, los dos de Échele Cabeza, sobre el futuro del testeo de sustancias en Colombia y pues cuál puede ser una proyección, y esto fue lo que me dijeron ellos. Entonces, la proyección de los servicios de análisis de sustancias que nosotros tenemos es que ojalá pueda ser masivo, que se puedan dar en diferentes ciudades con otras organizaciones de la acción civil, porque si lo hacen los servicios de salud no son tan viables para tener la información con respecto a tendencias del uso de sustancias, dada la confianza que tienen las personas usuarias hacia precisamente los pares que son las personas usuarias también. Ok, ¿se han hecho alianzas de algún tipo con otras organizaciones de acá o algo así? Sí, pero no tanto como las organizaciones, sino también con el gobierno nacional a través del Observatorio de Drogas de Colombia y otras organizaciones de la acción civil que están en otros países. Igual nosotros tratamos de compartir información hacia cualquier persona que lo pueda necesitar. Listo, creo que algo que pues ha funcionado en otros países como en Europa y en Estados Unidos, pues bueno, ha sido pues el acceso pues económico para acceder pues a tipos de máquinas o tecnologías para el análisis de sustancias. Digamos que todo esto surge como un tema de salud pública, donde es importante reducir los riesgos y los daños asociados al consumo de sustancias, y el análisis de drogas ha sido como fundamental para eso, para saber la composición de las sustancias, la calidad de las sustancias y evitar, digamos, muertes por sobredosis. Digamos que algo que está pasando aquí en Latinoamérica es que cada vez más pues, son organizaciones que han venido trabajando. Nosotros hemos tenido la oportunidad de formar organizaciones en países como en Chile, en Argentina, en México,
en Perú. Entonces, digamos que esa red colaborativa creo que funciona mucho. Y a nivel de Colombia, creo que pues hace falta como una red también muy de trabajo donde podamos colaborar con otras organizaciones. Digamos, en este caso, pues nosotros pues hemos sido como pioneros en el tema y ahorita vienen muchas organizaciones pues trabajando como alrededor de la reducción de daños y quieren aprender a hacer este tipo de análisis de sustancias, que sería muy bueno pues poder apoyarlas también. Creo que de las conclusiones que nos dicen ellos dos, estas dos personas, Mauro y Vanessa, pues es que esto hay que potenciarlo más, ¿no? Y casi la invitación es a formar alianzas, de pronto un poco, no sé si hay egos, pero las organizaciones deben articularse para que esto deje de ser un privilegio y llegue cada vez más a los barrios. Creo que si bien esta no es el mecanismo, el servicio de reducción de daños más accesible, debería ampliarse para que en contextos diversos sea usado y pues sea implementado porque ayuda a la toma de decisiones informadas y a la prevención también, ¿no? Ya para cerrar, digamos, este tema, este podcast, algo muy valioso que vi es que pues en la conferencia hay una reunión de personas de todo el mundo, como les decía, y pues de todas las edades. Esto es un movimiento global que cada vez tiene más fuerza y que en este momento, digamos, refleja la necesidad de situar las discusiones a pues las necesidades propias, y como personas jóvenes, como joven que me identifico y que soy, veo que el papel de nosotros es fundamental y de nosotras en este contexto, de nosotros todos. Fue muy grato encontrarme con tantas personas jóvenes en la conferencia de tantos lugares y creo que es un hecho. Veo, digamos, esta cuarta generación de activistas llamada por Julián Quintero, digamos, que se está consolidando, que ya es un hecho y que fue muy bueno de evidenciar y de trabajar, digamos, y de ver gente que está trabajando en ese tema como yo y que nos inspira este tema y que creemos en este cambio de forma renovada y con nuevas ideas y con nuevas necesidades y perspectivas, ¿no? Somos una generación que nació en contexto de la guerra contra las drogas, por ejemplo, en el caso colombiano, pero que crecimos y cogemos conciencia en el momento en el que pues ya había reducción de daños, el contexto ya estaba dado y ya se hablaba de eso y yo ya conocía, digamos, qué era la reducción de daños, y de esta forma asumimos nuestra experiencia de vida, ¿no? Para cerrar este tema y digamos hablando de la importancia de los jóvenes, le doy paso a mi último invitado, que es Leo, activista mexicano. El parcero me dijo pues lo que él opinaba sobre cómo ve la perspectiva joven de la reducción de daños y el papel, digamos, de las personas jóvenes en el activismo y pues de los usuarios en general. Bueno, pues creo que las juventudes están haciendo cosas muy importantes para crecer la reducción de daños. Creo que están dándose cuenta de que estos modelos prohibitivos pues no han sido efectivos, lo ven con sus papás, los ven con sus hermanos pequeños. Entonces eso me gusta mucho, el hecho de que aquí en esta conferencia nos hayamos juntado tantas juventudes interesadas en la reducción de daños. Creo que habla de el gran papel que tiene y que está tomando fuerza, ¿no?, en América Latina. Creo que hace falta muchísimo más trabajo, ¿no?, por los temas de violencia, pero también los temas relacionados con el tráfico y no sé, como el estigma también alrededor del consumo de sustancias. Creo que hace falta mucho más trabajo, pero definitivamente los jóvenes tienen, bueno, todavía poder decir tenemos, ¿no? Sí, somos. Esta pieza clave y de nosotros puede depender el futuro que puede venir, ¿no? Y esperemos que sea un futuro bueno. Bueno, yo también espero que el futuro sea muy bueno, que la lucha va a ser dura, pero que van a haber logros fructíferos que nos van a hacer permanecer en esto, ¿no? Con esto me despido, agradezco inmensamente a las personas que hicieron pues esta experiencia posible, fue enriquecedor y pues termino muy feliz de haberla compartido con ustedes. Agradezco también a las personas que prestaron sus voces, sus conocimientos y sus experiencias de vida en este podcast y me dieron sus respuestas, que pues todas fueron sin duda enriquecedoras y pues ayudaron a construir y a seguir construyendo cambio de esta forma. Creo que una de las conclusiones más grandes es que el mecanismo más grande de reducción de daños es la regulación de las sustancias, es regular los mercados, es intervenir ese mercado negro ilegal y hacerlo con información,
para erradicar la violencia y sembrar paz. Y el lema de la conferencia fue sembrar cambio para cosechar justicia. Y pues en esta medida creo que el cambio se está dando. Las bases ya están, se está generando. La justicia es algo que toma mucho tiempo, pero que pues sin duda alguna, si afrontamos este tema de forma holística como lo es, va a ser posible y lo vamos a lograr. Y en esa perspectiva pues también me quedo pues con ese deseo de hacerlo real y pues de seguir aprendiendo y trabajando al respecto. Creo que Colombia tiene oportunidades también para situar los conocimientos de esta conferencia. Algo pues que es evidente para mí es que no hay reducción de daños para consumidores de bazuco. Y si bien la droga inyectada tiene unas implicaciones, unos impactos sociales más grandes por las muertes, en Colombia el bazuco pues vivimos una realidad muy impactante y que se ha dejado de lado por la falta de implementación, y siento que es un campo que hay que indagar, explorar y pues hacer tanto de política pública como de organizaciones como de las comunidades. En este sentido pues es una invitación a que pues no parar de hacer. Muchas gracias para los que me escucharon hasta acá. Si escucharon hasta acá es o porque les interesó mucho o porque me quieren mucho y tienen mucho aprecio. Y pues voy a seguir hablando de este tema. Muchas gracias a las personas que lo hicieron posible de nuevo. Esto es algo que me motiva y pues espero que se hayan parchado en esto. Hasta lo próximo.